Dios los bendiga, hermanos. Es un gozo poder en esta noche compartir palabra de Dios, siempre orando y clamando que la gloria de Dios pueda fluir a través de mi vida y pueda llegar a sus corazones. Cuando uno predica una palabra, lo primero que toca es ir a la presencia de Dios, que no sea lo que aflore de mi corazón, que no sea mi gusto, mi simpatía, sino que sea lo que Dios necesite que se predique en esta noche a tu vida, a tu corazón. A veces hay situaciones y luchas y batallas y bueno, necesitamos esa maravillosa palabra de Dios para nuestras vidas. Pero antes de predicar la palabra, siento mucho en el corazón que vamos a levantar una oración como iglesia y vamos a levantar un clamor todos juntos, unidos por el pueblo de Venezuela. Necesitamos orar por ellos. Yo sé que cada uno ha estado viendo en la televisión, escuchando. Yo cuando fue el terremoto, lo primero que hice es hablar con un amigo venezolano y le pregunté cómo estaba la situación, si había pasado algo en su familia. Él no tenía familia, sobre todo en la zona donde hubo el mayor impacto del terremoto, pero bueno, me habló de muchos y me pasaba fotos de muchos familiares y gente conocida que no sabían nada de ellos, no sabían nada absolutamente de ellos. Y ha sido desgarrador escuchar testimonios, ha sido tremendamente desgarrador. Uno, no sé si es porque es más grande, cada día se conmueve más de ciertas cosas, pero ver familias desmembradas, niños desaparecidos, niños huérfanos, ver situaciones muy duras, un país que viene tremendamente golpeado, viene con muchas situaciones adversas, difíciles y ahora un terremoto. No hay respuestas humanas nuestras, no tenemos, solo nos queda abrazar, consolar, fortalecer, orar. Nos queda levantar esa voz, ese clamor, que uno le encantaría tener una respuesta de parte de Dios, pero nos toca orar por ellos. Pero así como uno puede ver florar el dolor, la tristeza, la angustia, uno se goza en el Señor, en aquellos que se refugian en el Dios Todopoderoso. Ver un grupo de bomberos y un bombero cristiano seguramente ahí dice vamos a tener una oración antes de mover estos escombros y ver bajarse el casco todos llorando y ese hombre orando al Señor con pasión por la obra de Dios para que Dios lo respalde. Ver situaciones tan difíciles, ver hombres y mujeres repitiendo un salmo y repitiendo palabras de Dios y consolándote en el Señor. Cuando uno ve esas situaciones, ve que los problemas nuestros son tan pequeñitos. Hay un video que está circulando en las redes que a mí me conmovió mucho y antes de tener la oración me gustaría que lo veamos. Y cuando uno ve esto, ve la magnitud, la grandeza de Dios. Y no son las palabras de un hombre grande, son las palabras de una niña en donde se consuela y se fortalece en el Señor, donde tiene una sabiduría y una cosa espiritual tan maravillosa, y eso ha sido mi consuelo, escucharla. Sí, vamos a compartir este video. Le doy gracias a Dios porque yo venía descontrolado y una muchacha de un cumpleaños me trajo. Un amiguito de él le dijo, no te preocupes, Manuel, el dueño de la casa le dijo, no te preocupes, yo te voy a regalar ropa. Dios nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado, familia. Aquí Dios, quien está con él, Dios nos protege, Él es nuestro médico por excelencia y hay que estar agradecidos con Dios porque Dios nos dio que fuéramos para allá, porque si no estuviéramos aquí quemados mi familia. Y le doy gracias a Dios porque Dios es el único que nos cuida y nos guarda de todo, familia. Nadie nos va a dejar desamparados y Dios créale que Dios nos va a ayudar y así un hombre de Dubái que iba a vender tela por poder estar casa.
Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Ahí donde estás, si quieres levantar tus manos, si quieres orar, ahí vamos a levantar ese clamor delante de su presencia. Oh, Santo Dios, nos conmueve el corazón, Señor. Nos conmueve el alma. Aquí como iglesia, Señor, levantamos esta oración por el pueblo de Venezuela, Señor. Padre Santo que estás en los cielos, tú que estás en todo lugar, tú, Señor, que eres omnisciente y eres omnipresente, te ruego tu presencia ahí entre aquellos que han quedado heridos, desamparados. Ahí te ruego por tu presencia en aquellos niños que les falta su padre y su madre. Ahí ruego tu presencia sobre esas madres y esos padres que han perdido sus hijos. Padre Celestial, todo lo sabes tú, Señor Dios mío, todo lo sabes tú, Señor. Oramos por cada familia, oramos para que tú sustentes aquellas cosas que le faltan, multiplica los alimentos, multiplica la ayuda. Santo Dios, toca el corazón de cada uno de aquellos hombres poderosos de este mundo, para que, Dios Santo, no hagan faltar nada a aquellos desamparados. Madre Celestial, oramos por las autoridades, oramos por cada uno de los que han sufrido, oramos para que le restituyas el doble de aquello que le está faltando. Oramos por la iglesia de Cristo, por nuestros queridos hermanos ahí en Venezuela. Oramos por pastores que seguramente han partido a tu presencia. Oramos por familias enteras. Señor, consuélalo, Señor. Tú eres nuestro único consuelo. Tú eres la única fortaleza. Gracias por estas palabras de esta niña que nos enseñan, Señor, a depender de ti, Señor. Por aquellos que dan gracias, aún por un vaso de agua, los bendecimos, Señor Dios mío. Bendecimos. Aquí la iglesia de San Andrés clama por esas vidas, Santo Dios. Todo lo sabes tú, Señor. Todo está en tu voluntad y en tu secreto. Solo te pido que no desampares a aquellos que en estos días han sufrido esta tremenda prueba y esta tremenda batalla. Señor, consuela, Señor. Oh, Santo Dios, consuela. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. La verdad que es duro y es difícil. Aquel que ha vivido a veces experiencias difíciles de la vida entiende lo que es el consuelo de Dios, ¿no? El consuelo, la fortaleza de Dios. Una palabra que dice: misericordia quiero y no sacrificio. Lo que más pide de nosotros como iglesia es misericordia. Misericordia es algo que salga del corazón hacia los desamparados y los que sufren. Que puedas tener un tiempito cada mañana o cada noche antes de acostarte, de levantar esa oración por nuestros hermanos de ahí en Venezuela, ¿sí? Para que la mano de Dios se manifieste y traiga fortaleza por cada uno de ellos. Y tu problema tiene solución. Eso es lo lindo. Y si no la tiene, hay otros que les toca llevar algo más duro. Entonces es confiar en el Señor. Amén. Confiar en Dios Todopoderoso. Estoy mirando el reloj, no quiero pasarme. No quiero ser larguero. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos. El capítulo 1, versículo 21 al versículo 28. Yo te voy a pedir una cosa, hermanos, te lo digo de corazón. Deja tu celular un segundo, ¿sí? No va a pasar nada en tu vida si no tienes el celular, y centramos en la presencia de Dios, ¿sí? Ahí abre tu celular para leer la Escritura, la palabra que todos están buscando, pero a veces el enemigo es tan astuto, nos aparta del propósito de Dios. Dios quiere hablarte y el celular ahí te tiene nervioso. Así que el Señor te dé esa paz y puedas escuchar la palabra de Dios. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo
que dio voces diciendo, ¡ah! Un grito desesperado. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con, segunda vez que repite, autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Dios bendiga su palabra. Hace unos domingos estuve compartiendo la palabra de Dios, no sé si se acuerdan, pero estuvimos hablando del trono de Dios. Hablamos de Juan, del apóstol Juan, que Dios lo llama en el libro de Apocalipsis y lo llama a subir a donde está la presencia de Dios. Se abre una puerta, lo primero que ve Juan, ve el trono de Dios. Juan describe el trono de Dios. Él no puede describir quién está sentado en ese trono, pero él describe las luces y reescribe las piedras preciosas que habían en ese trono. Piedra de jaspe, de cornalina, un arco iris de esmeralda, una luz refulgente, una luz maravillosa. Describe lo que hay alrededor del trono. Describe la voz que sale de ese trono. Describe los tronos que están alrededor de ese gran trono. De ese trono suceden todos los eventos futuros que vendrán sobre la humanidad. De ese trono viene la misericordia, la gloria, la obra del Señor. Del trono vienen sanidades, del trono viene el poder de Dios, del trono desciende un río que es el Espíritu Santo. Del trono hay justicia, la justicia nace del trono de Dios. El centro del universo será el trono de Dios. Todas las cosas que suceden vienen del trono de Dios. Todos los despertares espirituales que podamos tener en nuestra vida y en nuestra iglesia descenderán del trono de Dios. Las respuestas de nuestras oraciones descienden del trono de Dios. Hay un solo trono, hay un solo Dios que Él tiene el poder y tiene la grandeza sobre todas las cosas. Es nuestro Dios todopoderoso. Así como hay un trono poderoso donde se sienta el Señor, también hay tronos humanos, hombres que se sientan. El humanismo dice que no hay trono. Y si hay un trono, se sienta un hombre en el trono, donde el hombre es el centro de todas las situaciones. El ateo no cree que hay Dios y no cree que hay un trono. Pero hay un trono, también alguien que quiere usurpar el lugar de Dios, que quiere usurpar y ponerse sobre el lugar de Dios. Quiere gobernar, quiere reinar. Él anhela la adoración y la alabanza de cada hombre, de cada mujer. Cuando Jesús vino a la tierra, la primera experiencia que vivió fue ser tentado en el desierto. Y vino Satanás, le ofreció los reinos de este mundo si Jesús lo adoraba. Él anhela ese trono, él anhela esa adoración y ese acercamiento del hombre hacia su figura, hacia su situación. Dice Isaías capítulo 14, versículo 13, que en el trono de Dios él quiso poner entre las estrellas de Dios su trono. Satanás quiere poner en su trono y ha sido su mover a lo largo de los tiempos y de la historia. Cada lucha, cada batalla son obras de las tinieblas y obras del diablo que vienen sobre nuestra vida. Dice Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Sobre nuestro mundo se ha instaurado un trono donde hombres y mujeres le buscan y le adoran. Grandes decisiones se toman alrededor del trono de las tinieblas, donde Satanás lo que genera y lo que quiere hacer es que el hombre se aparte de la presencia de Dios, que el hombre no tenga temor del Señor. Satanás se ha levantado con gran ira sobre los hijos de Dios. Y estamos viviendo un tiempo donde la ira del diablo y de las tinieblas cada día se van multiplicando por miles y por situaciones difíciles. Jesucristo vino a enfrentar a este que anhelaba un trono humano, un trono terrenal. Jesucristo lo vino a enfrentar duramente, cara a cara, y con poder y con gracia. Vino a esta tierra a enfrentar al poder
de Satanás que está sentado en el trono. El apóstol, el autor del libro de Marcos, Marcos era sobrino de Bernabé y era discípulo de Pedro. Escribió un libro maravilloso. Es el evangelio más cortito. Tenemos 16 capítulos, el evangelio de Marcos. Fue uno de los evangelios más simples que nosotros podamos tener. Tiene una particularidad Marcos y que han coincidido muchos comentaristas sobre Marcos. Una de las cosas que quiere resaltar Marcos en la historia que cuenta Jesús. En el año 64 aproximadamente Marcos puso a copiar esa historia que era una historia oral en que toda la gente hablaba de los conocimientos de Jesús. No había nadie que lo hubiera escrito. Justo en los tiempos de persecución por el emperador Nerón, Marcos empezó a escribir esa historia. Empezó a recordarse esas historias que contaba Pedro sobre Jesús. Y una particularidad de Marcos es un evangelio que se centra en la acción más que en el discurso. En la acción, él está muy interesado en hablar de un Jesús que va y hace. Un Jesús que constantemente está en una constante actividad, en un constante movimiento. La palabra que más se repite en Marcos es inmediatamente, luego. Son palabras que él trata, no hay historia entrelazada. Él de un evento a otro lo va saltando con mucha rapidez. Porque a Marcos les interesaba y le interesa mucho que el hombre y la mujer y aquellos que iban a leer el evangelio ahí en Roma supieran lo que era Jesús y qué vino a ser Jesús. Y una de las cosas importantes que necesitábamos entender, que Jesús vino a enfrentarse contra las obras de las tinieblas. Él vino a demostrar su poder. Él se enfrentó directamente al mover de Satanás. Hay dos palabras que usa Marcos, habla de Satanás, y hay dos palabras que dice demonios y espíritus inmundos. Son dos palabras que utiliza el evangelista Marcos. Estos espíritus inmundos se manifestaban constantemente en cada obrar, en cada caminar de Jesús. En Jesús iba caminando y estos espíritus inmundos se manifestaban. Estos espíritus inmundos se manifestaban cuando Jesús estaba predicando al lado del mar de Galilea. Ahí venían de Judea, de Samaria, venían de todo lugar a escuchar las palabras de Jesús. Y la gente corría y dice que los demonios corrían y caían de rodillas y decían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Los demonios se manifestaban. Donde estaba Jesús era constante el manifestar de los demonios, el obrar de las tinieblas. Se veía, se percibía, se sentía. Donde estaba Jesús se manifestaban. A veces nosotros decimos: ¿por qué no nos sucede lo mismo en estos tiempos? ¿Por qué los demonios no se manifiestan como aquellos tiempos? Esos demonios se manifestaban. Un día una madre sirofenicia trajo a su hija porque estaba poseída por un espíritu. La trajo a Jesús y Jesús en su obrar para que lo liberen. Un padre angustiado por su hijo. Angustiado por su hijo lo trajo. Los discípulos no lo podían liberar, pero Jesús estuvo ahí. Y Jesús le dijo: para aquel que cree todo le es posible. Y el hombre dijo: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Maravillosa palabra. Ese demonio, ese espíritu tomaba a ese joven y lo hacía convulsionar. A veces lo tiraba en el agua, a veces lo tiraba en el fuego. Una angustia de un padre por su hijo. ¿De qué podría ser? Un hombre en Gadara, años viviendo con una legión de demonios en su vida. Una legión de demonios. Muchos demonios sobre su vida y vivía ahí en el cementerio, desnudo, golpeándose con cadenas. Nadie lo podía sujetar, nadie lo podía atar. ¿Qué tienes con nosotros?, dicen los demonios. El obrar de las tinieblas. Y esa manifestación de las tinieblas sobre cada uno de nosotros
y sobre cada una de nuestras vidas. Me acordaba una experiencia que tuvimos siendo adolescentes, una familia numerosa que venía a nuestra iglesia, eran varios hijos, ellos vivían en la provincia, vinieron a Buenos Aires, se congregaban con nosotros a la iglesia, no muy fieles, no iban siempre, a veces iban, los hijos sí iban, las chicas y todos iban siempre a la iglesia. Les gustaba hacer fiestas en la casa, siempre hacían fiestas, siempre sobraba el alcohol, eso nunca faltaba. Faltaba la leche, la comida, pero el alcohol sobraba y siempre estaban tomados y a veces venían a pedir perdón al Señor, que Dios los perdonara. Y siempre había situaciones así en sus vidas, nunca se afirmaban, nunca estaban bien con el Señor, nunca estaban bien delante de la presencia del Señor. Un día en una de esas fiestas, una de esas niñas que venía a la escuela dominical, siendo de 10, 11 años, se manifestó. En esa noche, ahí en la casa, mientras estaban ahí de fiesta, esa niña comenzó a manifestarse y comenzó a dar un grito como el grito que nosotros escuchamos de aquel que entró en la sinagoga. Empezaba a dar gritos, empezaba a contorsionarse, empezaba a gritar, la querían sostener y no podían atarla, no podían agarrarla, no sabían qué hacer, no sabían lo que le había sucedido y se comenzaron a desesperar como familia. El primo de esa niña también se manifestó, un espíritu vino sobre él. Algo lo tuvo, entre 4 o 5 lo agarraban, lo golpeaban, ese muchacho salió todo moretado de golpes que le daban. Y estos hermanos, con lo poco que conocían y con lo poco que se acordaban, oraban y ponían las manos pensando que el demonio se iba a ir porque ellos le pusieran las manos o porque nombraran a Cristo. Y fue una situación muy difícil, 12 de la noche, 1 de la mañana, lo vienen a buscar a mi papá. Y mi papá fue a orar en esa casa y fue a orar por la familia. Ahí pasó a buscar él algunas hermanas de la iglesia y a orar en la casa, a ungir la casa, clamar, Señor, pidiendo liberación, pidiendo victoria sobre esas vidas. Después, con el tiempo, sabiendo qué es lo que había sucedido, por qué eso sucedió con ellos. Ellos habían traído a un tío, un abuelo, a vivir a su casa, lo trajeron de Misiones. El hombre era un brujo que se estaba muriendo, le quedaban pocos días de vida. Y entre esa muerte, el demonio que él los tenía, él lo transfirió a uno de la familia. Y ahí ese demonio tomó a esa niña. Y se tuvo que trabajar arduamente como iglesia para liberarla y para que Dios haga una obra completa en su vida. Esa manifestación fue tremenda, tocó el corazón de la familia y se arreglaron con el Señor. Por un tiempo, no fue siempre. Jesús tuvo esa experiencia, esas manifestaciones que en todo tiempo y en todo momento ocurrían. Aquí vemos en el pasaje que hemos leído a Jesús enfrentándose. Llega a una sinagoga. Una sinagoga es una especie de templo de aquellos tiempos. La sinagoga era un lugar que cumplía la función de estudiar la palabra, de adorar al Señor, de orar como hacemos nosotros siempre. La sinagoga iba muchas personas, todas las personas del pueblo de Capernaum se congregaban en la sinagoga. Los días sábados eran los días especiales, los días de sacrificio. El templo le quedaba muy lejos y había que ir a la sinagoga. Jesús muchas veces entró en la sinagoga. En las sinagogas tenían la misión importante de estudiar la ley. Donde habían 3 cosas importantes: estudiar la ley, alguien que le interprete y alguien que ore. Se reunían gente en toda su humildad. Granjeros, pescadores, gente humilde iba a las sinagogas. Iba por una tradición, porque la tradición decía que había que estar los sábados en comunión con el Señor. No tenían los medios económicos para ir a Jerusalén, pero sí iban a la sinagoga. En la sinagoga se encontraban, y aquí en la sinagoga estaba lleno de gente. Hay fotos por ahí, vean, de sinagogas en donde lo único que tenían como algo valioso eran los rollos de las Escrituras.
Iban y leían constantemente. Aquí Jesús entra en la sinagoga y algo sucede, una impresión. La gente se asombra de Jesús. Hay dos cosas que suceden en la sinagoga cuando entra Jesús. Hay dos cosas que son fundamentales para entender nuestra vida espiritual y para entender contra qué esas cosas que nosotros luchamos. La primera, que se sorprenden, dice, porque enseña como quien tiene autoridad. Leamos el versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí que hay algo que es fundamental en nuestra vida, y es la palabra autoridad. Jesús tenía autoridad para enseñar la palabra. Ellos estaban acostumbrados a escuchar personas enseñar. Siempre me acuerdo viviendo en Lanzón, en la calle 5, hermano, que son el calle 5, ahí al fondo, toda gente humilde. Mi papá había invitado a un misionero, pastor, no sé, que era de San Isidro, un hombre de mucho dinero, y le dijo al hombre, dice, mira, no puedo ir a predicar porque cuando yo predico la gente no me va a entender. Mire lo que dijo, no me va a entender, entonces no vino a nuestra iglesia. Lo que le sucedía a mucha gente ahí en la sinagoga era que escuchaban algo pero no lo entendían. Una ley, una palabra que traía más muerte que vida. Me imagino aquellos que enseñaban, gran parte de los que se los invitaba a enseñar. Muchas veces se invitaba a personas instruidas, preparadas, para que lean algo de la Escritura y las enseñen. En este caso, se los enseñaba gran parte del tiempo, eran los escribas, los que escribían la ley, escribían la palabra, o los fariseos. Muchas cosas que hablaban ellos eran leyes, cosas que la gente no entendía, que la gente no lo aplicaba. Y podían estar y decir, dice los ancianos, dice la palabra. Esa palabra que muchas veces produce sueño, cansancio. Muchos de esos decían, porque dice tal sumo sacerdote o dice tal. Pero la enseñanza de Jesús fue distinta. Cuando Jesús fue invitado a predicar, a enseñar una parte de la ley, una palabra que constantemente usaba Jesús era decir, yo os digo, yo os digo. Es algo que sale profundamente de su corazón. ¿Por qué se manifiesta el demonio? ¿Por qué hay manifestaciones? Porque hay autoridad con la palabra de Dios. A veces no hace ni falta ni gritar, no hace ni falta ni liberar, no hace falta nada. Solo la palabra de Dios puede producir manifestaciones de demonio. ¿Y quién dice y cómo se dice la palabra de Dios? Yo creo que lo he contado y siempre me acuerdo un testimonio que contaba y decía Anacondia. Dice, fuimos a tal ciudad a llevar la campaña, cantó un coro, una canción preciosa, la gente se levantaba y aplaudía. Fuimos a otra ciudad, cantó otro coro, cantó la misma canción, pero cuando la gente escuchó la canción, la gente se quebrantaba y lloraba y caía de rodillas. Y él dice, ahí se nota, ahí se ve que aquel que cantó, aquel que ministró por segunda vez, tenía presencia de Dios. Lo que leía, lo que enseñaba, lo que decía, lo respaldaba con su vida espiritual. Nuestras grandes crisis es que no podemos respaldar la palabra de Dios porque muchas veces no somos de ejemplo ante las tinieblas. Podemos engañarnos nosotros mismos. Pueden decir, este hombre que está hablando aquí al frente, Andrés, tiene muchas cosas, pero ustedes no conocen por ahí mi intimidad, mi profundidad. Pero los demonios sí, los demonios saben, los demonios nos conocen. Jesús tenía autoridad.
una palabra trascendente y profunda. Es algo que debemos enseñar fuertemente. Cada uno de los que nos paramos aquí, cada maestro de niños, enseñar la palabra con autoridad en el Señor, como que ya la hemos vivido, como que ya la estamos viviendo. Me quebranta esta niña que hemos visto el video, con autoridad esa palabra, porque entiende lo que sucede, entiende de la mano de Dios, entiende la protección de Dios, entiende lo que es Dios sobre su vida. La autoridad es la experiencia, es haber repetido y reiterado la experiencia con el Señor. Lo primero que se sorprenden los hombres y mujeres, humildes, todos humildes, con poco caudal intelectual seguramente, pero esa palabra de Jesús fue especial para ellos. Debemos predicar de tal manera que los niños nos entiendan, que nuestros hijos nos entiendan. Debemos predicar con esa facilidad, simpleza, la palabra de Dios. Había algo que lo respaldaba y era la palabra de Dios. Yo sé que muchas veces no hay respuesta a nuestras oraciones. Hay un porqué de Dios, hay un para qué de Dios. No lo sé, muchas veces no hay respuesta de parte de Dios. Pero una de las cosas que cierran los cielos es nuestra vida espiritual delante de su presencia. Podemos orar, ayunar, clamar, pero necesitamos ante eso respaldarlo con nuestras vidas. Respaldarlo. He viajado por infinidad de provincias, he estado en infinidad de lugares, he estado en las situaciones más adversas. Siempre decimos cuando viajamos, es necesario, es importante que los que nos toque ir a las provincias estemos en comunión preparados delante del Señor. En Misiones estábamos 40 jóvenes durmiendo, ahí esperando para el otro día hacer una campaña. A las 3 de la mañana, una de las chicas del grupo fue tomada por un espíritu. Dio un grito tan desgarrador que todos entramos en un pánico tan grande. Al otro día esa chica se tuvo que ir porque no estaba dispuesto a renunciar a cosas que lo ataban. Hermano en Cristo, te lo digo aquí con el corazón, tienes que estar dispuesto a renunciar. Queremos resultados, esos resultados vienen como renunciamiento, porque no hay respaldo, no hay respuesta, no hay bendición, no hay puertas abiertas, no está la mano de Dios. No está la presencia de Dios. Dependemos de que alguien nos ministre, de que alguien nos ore. Dependemos mandar un mensajito para que la iglesia ore por nosotros. Pero mientras no haya un respaldo, no haya un renunciamiento, no haya una entrega de parte de Dios, nada sucederá solo por misericordia de Dios. Necesitamos ese principio básico. Mientras Jesús hablaba, mientras Jesús enseñaba, mientras causaba admiración en todos los que veían ahí, un hombre en medio del culto, en medio de la reunión, dio un grito desgarrador. Dice el libro de Lucas que gritó una gran voz con fuerza. No es fácil. No grite nadie de acá, por favor. No es fácil. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada, no había sucedido porque no había guitarra. No había esas canciones de guerra que hacíamos nosotros cuando éramos jóvenes ahí. Hacíamos canciones de guerra y vamos a conquistar Jericó. Así, y zapateábamos y orábamos para que las tinieblas se huyan. No había un movimiento espiritual en el momento. Solo había palabra de Dios. Y cuando hay palabra de Dios, los demonios se manifiestan. Y cuando esa palabra de Dios la da un hombre íntegro en su presencia, suceden cosas maravillosas, como dice el cántico. Amén. Ahí mientras estaba esa palabra de Dios, alguien se manifiesta. Un hombre con un demonio, con un espíritu que lo tenía atormentado. Su vida era un tormento. Su vida era un dolor. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia,
y clamando a gran voz salió de él. Lo que el Espíritu produce es un estado de violencia en aquel que está en ataduras y en opresión. Yo no digo que el Hijo de Dios, aquel que entregó su vida a Cristo, aquel que su nombre está escrito en el libro de la vida, puede en algún momento convivir y entrar un espíritu como sucedió en esta familia que nunca habían tenido un encuentro con el Señor. No digo, pero sí creo en los tormentos del enemigo sobre nuestras vidas, en nuestras batallas, en nuestras luchas, en nuestras situaciones duras y difíciles de la vida. Sí creo en esas palabras que muchas veces vienen sobre nosotros. El apóstol Pablo usa la frase, los dardos del maligno. Sí creo esas adversidades que muchas veces vienen sobre cada uno de nosotros. Este espíritu atormentaba a este hombre. Y dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Jesús tenía palabras, Jesús enseñaba palabras, pero Jesús tenía una vida espiritual. Tenía una comunión con el Padre, tenía un encuentro con el Señor, tenía una vida delante de su presencia, tenía algo especial en su vida y en su corazón. Cuando el hombre y la mujer buscan a Dios, cuando el hombre y la mujer se humillan delante de Dios, cuando el hombre de Dios cumple la palabra de Dios, el Señor hace cosas maravillosas, se manifiestan los demonios, se manifiestan las situaciones adversas y la gracia de Dios viene sobre nuestras vidas. Y la gracia de Dios se manifiesta sobre nosotros. Leo un versículo, quiero que ustedes me acompañen a leerlo. En 1 Corintios, le voy a ir pidiendo a Floppy que vaya pasando, quiero que nos cante también. Vamos a terminar con una canción. 2 Corintios 10, yo quiero que marquen este versículo, lo tengan presente, lo guarden en su corazón. El versículo 4 y el versículo 5. 2 Corintios 10, 4. Vamos a leer el versículo 3. Dice la palabra, porque aunque andamos en la carne, andamos en nuestro cuerpo, en nuestra vida, no militamos según la carne. Fíjese qué importante lo que dice el apóstol, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos dicen amén? Las armas de nuestra milicia, las armas que nosotros tenemos, no son carnales. No podemos enfrentar al diablo con agua bendita, tampoco con una cruz. No son carnales, no son cosas humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí hay un principio que debemos entender. Dice el versículo 5, derribando argumentos. Yo estoy lleno de argumentos. Yo tengo infinidad de argumentos. Derribando argumentos. Siempre tenemos argumentos de por qué no suceden las cosas, por qué nos va la vida así. Siempre hay argumentos. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué frustramos? ¿Por qué no nos da respuesta el Señor? Hay argumentos, argumentos diabólicos, argumentos de las tinieblas. El enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Siempre hay argumentos, porque fuiste pobre, porque no fuiste amado, porque no tuviste tu papá o no tuviste tu mamá, porque te dejaron, porque esto, porque no tuviste un buen trabajo, porque tuviste una adversidad. Argumentos, necesitamos derribar esos argumentos y levantarnos con poder y autoridad, no con armas humanas, no con nuestras propias capacidades, sino con la palabra de Dios y con la presencia del Señor. No son carnales, sino poderosos en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo. Todas estas cosas que habla el apóstol Pablo no son cosas que suceden cuerpos afuera, porque habla de pensamientos, argumentos y toda altivez que se levanta con el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Hay un trono que se ha levantado. Adoramos a Satanás no con palabras, muchas veces con la vida que llevamos, la vida centralizada en el poder de las tinieblas. Hemos perdido el rumbo de cuál es realmente nuestro verdadero trono. Hemos perdido el rumbo de cuál verdaderamente nuestro verdadero lugar delante de la presencia del Señor. Y el enemigo ha sembrado en nosotros argumentos poderosos para que en la vida nos haya mal, para que en la vida traiga frustración, argumentos de decir, no vale la pena orar, no vale la pena arrodillarte, no vale la pena congregarte, mira al otro le va mejor, mira esto. En el nombre de Jesús derribamos todo argumento que el enemigo ha levantado contra nuestras vidas. Levantamos, Señor, un altar a tu nombre. Por la sangre de Cristo poderosa, poderosa sangre de Cristo. Es la única que puede darte la verdadera libertad, la verdadera dependencia. Es depender del Señor. Una niña no depende de los hombres, no depende de la ayuda. Una niña de 7 años solo depende de Dios, depende del Señor. Y ella cree que Dios le dio el agua, que Dios le da la comida, que Dios le dará la ropa que necesita. ¿Cuánto más necesitamos nosotros? Cierra tus ojos. Hay una canción que es muy significativa. Cierra tus ojos, por favor. Ten esa comunión con el Señor. Esta letra de esta canción muy conocida, escucharla ya nos produce un toque de parte del Señor. Pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme ni un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si en la televisión las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Anhelas usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa, que cambies al mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas cegadas
Sí, Señor. Regresa a mí. Alabado sea su nombre. No. Gloria al Señor. No sabemos qué hacía este hombre en la sinagoga. No sé si iba siempre, pero algo la atormentaba. Su vida era un tormento. No había paz, no había victoria, no había gozo. Su vida era un tormento. Pero ese día estuvo Cristo. Y ese día Cristo hizo un milagro tremendo en su vida. El Señor está en este lugar. Cristo está en este lugar. Él está aquí. Y Él te está diciendo, regresa a mí. Regresa a Él. Búscale a Él. Nos ponemos de pie. Regresarás a Él. Aquí lo que hemos compartido hay dos tipos de ejemplo. Ser como Jesús. El tener nuestras vidas un respaldo. El haber construido nuestras vidas sobre la roca que es Cristo. Nos da bendición y victoria. Tenemos dos ejemplos. La vida que llevamos, los resultados que tendremos, si realmente la cimentamos en la presencia de Dios. Si cada palabra que fluye por nuestras vidas es respaldada por la gloria de Dios, el Señor traerá victoria sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos. Siempre traerá victoria. Y también tenemos la vida de un hombre atormentado, que en muchas reuniones iba a la sinagoga, escuchaba palabras huecas y vacías, pero ese día se encontró con Cristo y Cristo terminó con su tormento. Yo no te conozco, mas Dios te conoce. Me ha tocado hablar con personas que antes de terminar con su vida me hablaban de sus tormentos, pero nunca pudieron acercarse al Señor. Un día un joven, hermoso joven de 25 años, lo tuve que llevar en el auto y llegó muerto al lugar donde, la clínica donde lo llevé, había muerto por una sobredosis. Un día antes me contó su vida, me contó sus sueños, me contó sus proyectos, pero yo no sabía que él tenía un tormento que hizo que su vida terminara. Y tenía la oportunidad de haber abierto su corazón a Cristo, pero no lo hizo. Terminó con su vida. Trabajando con ambulancias, una mujer, una médica, me habló de su esposo, un cardiólogo, trabajó con Favoloro. Un día decidió terminar con su vida, me contaba ella con tristeza. Mi hijo adolescente entró a la casa, él se había colgado una soga al cuello y había terminado con su vida. Un hombre de 55 años, con toda la riqueza y con toda la situación económica, pero su vida era un tormento. Vivimos rodeados de personas con tormentos. A veces somos atormentados nosotros. Lloramos delante de la presencia de Dios porque escuchamos la voz del enemigo. Siempre el enemigo viene a hablarte. Pero es un día trascendente para tu vida, de cortar con ese tormento, de cortar con aquellas relaciones que no te son de bendición y que te van a llevar a una muerte segura. Es tomar la decisión importante de tu vida. Hoy puede ser ese maravilloso momento, escuchar la voz de Jesús. Regresa a mí, de donde nunca tuviste que haberte ido, pero regresa a mí. Ahí cierra tus ojos. Señor Padre Santo, tú conoces a cada hermano, cada asiento, tú te paseas por cada vida, tú conoces cada realidad, tú conoces las victorias, los fracasos. Padre Santo que estás en los cielos, seguramente aquí hay hermanos y hermanas que están viviendo un tremendo tormento, cosas duras, difíciles en su vida. Pero Dios Santo, en el nombre de Jesús, tu presencia y tu Espíritu Santo en esta noche los esté tocando, los esté ministrando, Santo Dios. En el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús, ahí con tus ojos cerrados, vamos a cantar esta segunda parte de la canción, Regresa a mí. Si alguno, mientras escucha esta alabanza, decide, necesito que oren por mí, necesito que me ayuden en esta batalla que yo tengo, necesito que me ayuden a entender. Hay argumentos, hay poderosos argumentos en mi mente, en mi corazón, que me están atormentando. Yo no sé por qué digo esto, no pensaba decirlo esto. Un culto de joven, un hermoso joven se fue del culto y tomó veneno para ratas y quería terminar con su vida. Lo único que él encontró, después de haber escuchado la palabra del Señor, una solución en la muerte, porque ya su vida no podía más. Si esto te está pasando, el Señor te dice en esta noche, regresa a mí, regresa a Él. Él no te va a fallar, Él no te va a desamparar. Su mano poderosa estará contigo. Señor, toca el corazón. Si hay alguno que está atormentado, Señor, tócalo. Si hay un humano que está luchando con un vicio, dale en esta noche la victoria. Señor, tu palabra dice, el apóstol Pablo dice que tú has venido, Señor, con armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Hay hermanos que tienen fortalezas emocionales, espirituales, difíciles de quitar, pero tú tienes el poder de derribar toda fortaleza carnal, humana y diabólica, porque tú lo puedes hacer. Es un momento espiritual. Anhelo usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa, que cambies al mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. El tiempo se agota, sí. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Padre Santo, quebranta, Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, toca, Señor, quebranta, tú eres la fortaleza. Si alguien necesita oración, ministración, necesita en esta noche ser fortalecido con la palabra y la oración, quieres dar un paso de fe, ven aquí al frente, vamos a orar por ti. Oh Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Amén, Señor. Los rescatistas le pedían a un niño que levantara sus brazos para ellos poder sacarlo entre los escombros. Es algo muy simbólico también para nosotros, que tú en esta noche puedas levantar los brazos y Dios Padre Celestial está ahí para tomarte, para sacarte de esos escombros, para sacarte de esa situación de hierros y de cosas difíciles, esa marejada de situaciones adversas, pero necesitas levantar tus brazos, decirle: Señor, regresa a mí, Señor, sácame de esta situación, dame la victoria frente a esta adversidad. Padre Santo que estás en los
cielos. Tú nos conoces, Señor. Dios santo que estás en los cielos. Oro por aquellos que están en batallas, Señor, en luchas. Dios santo, no hay un demonio, Señor, que los atormenten, pero sus vidas están siendo y sus mentes atormentadas, Señor. Seguramente dentro de sus cuerpos, Señor, no ha entrado una legión, Dios santo, de demonios, pero el Satanás, Señor, lo atormenta. Echamos fuera todo tormento en el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús, todo espíritu de suicidio en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu, Señor, inmundo en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo vicio, toda atadura en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, rescata a aquellos que están atados, aquellos que están atribulados, que están con personas, Señor, que causan daño a su vida. Rescátalo, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por el que depende, Señor, Dios mío, Dios santo, de su vida, de cosas materiales, Señor. Rescátalo en el nombre de Jesús. Rodeamos su casa, rodeamos su vida, rodeamos su familia. Espíritu inmundo no tiene arte ni parte, porque aquí están los hijos de Dios. Echamos toda obra del enemigo sobre las casas, sobre la familia. La sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Jesús. Un padre estaba sufriendo por su hijo era atormentado. Tú dijiste, para aquel que cree todo le es posible. Creemos que nuestros hijos serán libres, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros padres, libres por la sangre de Cristo. Tú tienes poder, Señor, en el nombre de Jesús. Haz tú la obra, Señor, y trae esperanza. Te adoramos y te bendecimos grandemente, Santo Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Gracias.